tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, pero siempre contemplar. Y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Tú eres mi Señor, mi Salvador. me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
Señor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro. Hermanos, buenos días. Pues como cada domingo es un verdadero privilegio para mí estar con ustedes el día de hoy y poder compartir un poco de lo que nuestro Señor pues quiere enseñar. Entonces, para dar inicio con nuestra clase, por favor, allí en donde usted se encuentre, cierre sus ojos y acompáñeme con una oración. Amado Padre, en esta hora venimos en tu presencia, antes que nada para agradecerte cada una de las bendiciones que has derramado sobre nosotros, Señor, durante toda esta semana. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de aprender de ti aún en la distancia, Padre, porque no dejas, Señor, de alimentarnos con tu palabra. Gracias porque has permitido que cada uno de mis hermanos haya separado alguna parte de su tiempo, Señor, para poder dedicártela a ti, para poder aprender de ti. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por cuidarnos tanto, Señor, y por velar por nosotros. Permítenos, Señor, preparar nuestro corazón para recibir tu palabra y para recibir lo que tú ya tienes para cada uno de nosotros. Permítenos entender, Señor, qué es lo que quieres decirnos. Y ayúdanos, Señora, sobre todo a llevarlo a cabo y a pasar esas pruebas tan difíciles que pues muchas veces nos cuestan. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu fidelidad. Quédate con nosotros durante esta clase, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues para dar inicio, les voy a compartir la presentación. Y entonces, por favor, vamos a empezar con pues nuestra clase. Es importante, hermano, que pues recordemos que el tema en general que estamos viendo se llama la transformación del cristiano. Este es nuestro tema general. La lección en la que estamos es la número 9, se llama el proceso de reciclar. Ahora, este proceso de reciclar, pues en la actualidad es muy sonado. Aquí puse una imagen en donde podemos visualizar, pues los distintos tipos de materiales que se reciclan. Tenemos el plástico, tenemos el vidrio, tenemos papeles, cartones. Entonces, todo este material se recicla. Hoy en la actualidad podemos conocer la palabra reciclaje por esos materiales. Pero ¿en qué consiste en realidad la palabra reciclar? Bueno, es llevar estos materiales a un proceso de cambio que les dé una nueva función o una nueva utilidad. Y entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿De qué manera esto se vincula con pues nuestro crecimiento espiritual? Ahora, podemos ver en Eclesiastés 1, del 9 al 10, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Hermanos, es muy importante ver que en esta cita bíblica nos deja muy en claro que no hay nada nuevo, dice. Ya fue en los siglos que nos han precedido, ya se ha hecho anteriormente. Entonces, el concepto de reciclar es una novedad en las cosas físicas y naturales, es decir, en las cosas como los materiales que acabamos de ver anteriormente. Estos materiales tienen esta nueva forma de llevar a cabo este proceso pues de reciclarlos, de darle otra utilidad, pero en la parte espiritual, en la antigüedad, este ámbito ya existía.
¿Por qué o cómo lo sé, hermanos? Dios es el gran fundador del proceso de reciclar. ¿Cómo podemos verlo? Hermanos, en la, nosotros en la eternidad pasada, Dios ya tenía un plan maestro. Y este plan es que nosotros podamos llegar a ser como nuestro Padre. Ahora, este proceso de reciclar, Dios lo creó de acuerdo o en caso de que nuestras elecciones no fueran las que Él ya tenía destinadas o para las que nosotros ya estábamos destinados. En caso de que nosotros no hiciéramos lo que Dios ya tenía planeado para nosotros y nos brincáramos a esta parte, pues es como se hace en este caso el reciclaje. Vamos o acompáñenme a ver Génesis 1:26, por favor, y dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Nosotros, hermanos, aquí, como lo dice Génesis 1:26, fuimos creados a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor. Entonces, Dios ya tenía destinado para nosotros y estábamos en su plan maestro, en su plan perfecto, pero también el Señor nos dejó esta parte del reciclar en caso de que nosotros fallemos o no hagamos las cosas como Él ya las tenía destinadas. A lo largo de esta lección vamos a ir viendo de qué manera Dios trabaja. Entonces, el punto número 1 que vamos a ver aquí nos dice: Dios nos dio la capacidad de movernos y de expresarnos. A esto se llama energía. Cuando Dios nos hizo, nos dio la capacidad y la vitalidad para expresarnos y para actuar. Esto es la definición que nos da el tema como energía, es una vitalidad para accionar y expresar. Pero ¿qué es lo que Dios quería que nosotros expresáramos o accionáramos? Pues su naturaleza. Y como hemos estado viendo a lo largo de todos estos temas, la naturaleza de Dios conlleva a la santidad, tiene amor, tiene justicia, mansedumbre, misericordia, ternura, bondad, felicidad, paciencia, gozo y gratitud, etcétera. Estas son algunas de las características que tiene esta naturaleza de Dios. Entonces, lo que Dios estaba esperando de nosotros es que nosotros lleváramos a la acción y pudiésemos expresar esta naturaleza en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué, qué es lo que pide Dios? Pues solo que nosotros ejerzamos. Si nosotros ya tenemos esta naturaleza, solo tenemos que demostrarla, por decir así. Ahora bien, hermanos, nos dice aquí que no hay nada moralmente malo en la energía tal como Dios la ha creado, porque nosotros fuimos creados a esta imagen de Dios, y aunque hay algunas características que ahorita vamos a ver que difieren, nosotros fuimos creados dentro de su plan perfecto para poder demostrar esta naturaleza. ¿Qué es lo que pasa cuando viene, en este caso, un controlador equivocado y aparte se le da un mal uso a esta energía que Dios ya puso en nosotros? Pues este controlador equivocado y este mal uso de esta energía conllevan al pecado o es igual al pecado. Ahora, un día el hombre hizo el uso incorrecto de la energía o de esa capacidad de expresión y actuación y eligió la naturaleza de Lucifer. Entonces, esta energía se corrompió. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que si nosotros, Dios nos dio esta energía buena, pero nosotros al elegir el pecado, la energía que teníamos, que Dios había puesto en nosotros, se ensució y se contaminó. Y entonces es por ello que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, porque esta naturaleza que Dios había puesto se corrompió después de las decisiones que nosotros tomamos. ¿De qué manera o por qué el hombre pudo someter esta naturaleza de Dios y cambiarla por una naturaleza equivocada? Es importante aquí que reflexionemos que Dios nos dejó una libre elección o a lo que nosotros llamamos libre albedrío. De esta manera nosotros elegimos, Él nos dio la oportunidad de elegir, y entonces a través de, pues, de las actividades que realizamos día con día, pues podemos ver
hemos elegido pues una naturaleza que no es la que Dios nos dejó. Entonces es importante reflexionar que somos nosotros los que elegimos, porque Dios pues nos dio la oportunidad nos da la oportunidad de nosotros elegir cuál de estos caminos son los que nosotros queremos recorrer. Ahora bien, el pecado es energía usada equivocadamente, manchada y corrompida. Aquí nos dice en la parte de arriba, por tanto el pecado es energía mal usada y usada con abuso. Ahora, esta energía está manchada y está corrompida hasta ser transformada en una fuerza rebelde y poderosa. ¿Qué es lo que genera esta mala energía? Pues tenemos aquí 3 puntos. Primero, ataca la naturaleza de Dios. Cuando esta naturaleza pecaminosa y mala entra en nosotros, no deja que nosotros podamos ver cuál es la naturaleza que Dios puso en nosotros. ¿Qué más hace? Transgrede sus leyes, corrompe las leyes que Dios nos dijo, va a ir siempre en contra de las leyes que ya nosotros sabemos. Y sobre todo, estorba los propósitos eternos que Dios ya tiene preparados para nosotros. Cuando nosotros elegimos esta naturaleza pecaminosa, nos alejamos del propósito eterno que Dios ya tiene. Podemos ver lo que dice en Romanos 3, 10, 12. Acompáñenme, por favor, hermano, con su Biblia. Dice Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Hermanos, todos hemos pecado. Todos somos culpables de hacer este mal uso de la energía que Dios nos dio y de abusar de ella. Entonces, por tanto, todos hemos pecado. ¿Qué es también importante que nosotros resaltemos? Que todas nosotros caminamos por nuestras propias sendas voluntariosas e impulsivas. Y entonces cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y nos dejamos llevar por nuestros impulsos, ignoramos la perfecta voluntad que Dios pues ya tenía previsto en nosotros. No hay nada bueno, hermanos, y es importante pues recalcarlo, que no hay nada bueno en nuestra naturaleza vieja. No hay nada bueno en lo que nosotros hemos elegido que está fuera del camino de Dios. Ahora bien, ¿cómo se incluye aquí este proceso de reciclar? ¿De qué manera entra pues el tema de hoy a través de lo que estamos viendo? Pues la misma palabra de Dios nos abre la puerta de la esperanza. ¿Por qué? Pues a través de Jesucristo nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados y someter nuestra vieja naturaleza a un proceso de reciclaje. Recuerden que en la primera diapositiva veíamos qué es reciclaje y no es nada más que un proceso de transformación o un proceso de cambio que le da a lo que está siendo sometido a este proceso una nueva función o una nueva utilidad. Entonces es importante que nosotros hasta aquí visualicemos que nosotros tenemos una oportunidad, nosotros tenemos esta oportunidad de reciclar, no estamos pues ya perdidos del todo. Tenemos a través de la palabra de nuestro Señor el camino o las cosas que nosotros debemos de hacer para recuperar de cierta manera la manera en la que Dios nos habla y la manera en la que regresamos a Él. Entonces, nosotros sabemos que a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de su muerte y resurrección en la cruz, nosotros tenemos esta oportunidad de transformación. Ahora bien, nuestras obras de la carne, o algo curioso que es importante mencionar es que estas obras de la carne, ¿cuáles son las obras de la carne? Pues ya las vimos en Gálatas 5 del 19 al 21. Algunas de ellas son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, las envidias, la idolatría, la hechicería, las contiendas, los homicidios, las borracheras, los celos, la ira, que son algunas de ellas. Entonces, es importante mencionar que estas obras de la carne en algún principio tenían una energía santa. ¿Cómo es que
que tenían una energía santa. Bueno, es que tenían un propósito único. Recuerden que acabamos de leer que nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces quiere decir que nuestro Señor también, de cierta manera, tenía dentro de sí pues esta energía. Y ahorita vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, en Sofonías 3:8 dice: porque mi determinación es reunir a las gentes, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo mi furor y toda mi ira. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios también tiene ira. Nuestro Señor también tiene un enojo. Recuerden que nosotros somos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, y entonces en un principio teníamos esta singular porción de energía que generaba un enojo santo. Ojo aquí, no es lo mismo el enojo santo que teníamos en un principio a el enojo que ahorita nosotros demostramos. Porque cuando nosotros nos dejamos llevar por el pecado y esta naturaleza de Dios se corrompió en nosotros, pues entonces este enojo se convirtió en un enojo pecaminoso. ¿Y cómo es nuestro enojo pecaminoso? Pues es un enojo agresivo, es un enojo destructivo que se encarga pues solo de explotar. Entonces, de esta manera no era el enojo que Dios nos está mostrando en Sofonías 3:8. Este es un ejemplo de que verdaderamente teníamos también estas partes y esta energía que Dios había puesto en nosotros, pero que también se corrompió. Estas son algunas de las obras de la carne. Este es un ejemplo nada más de una de las obras de la carne que nosotros pues ya cambiamos y ya dejamos que no lleve la naturaleza de Dios. Ahora, número 2, Dios quiere reciclar nuestro pecado y convertirlo en energía santa. El plan maestro de Dios para nuestra redención y para nuestra transformación incluye el proceso de reciclar, como lo veíamos en la primera parte. Dios, dentro de su plan perfecto, nos da esta oportunidad de reciclar lo que somos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos reciclar? Bueno, la energía corrupta y nuestros pecados que pues ya tenemos. Ahorita lo que vamos a hacer es estudiar cuáles son los pasos que nosotros debemos de seguir, pues para poder llegar a pues a este proceso de reciclaje. Es importante, hermanos, recordar que nosotros tenemos esta oportunidad gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, gracias al fuego del Espíritu Santo, gracias a las aguas del nombre de la vida y de la muerte de Jesús. Y hermanos, es importante que nosotros tengamos en mente que no estamos solos, que nosotros, gracias a Él, tenemos esta oportunidad de poder redimirnos, de poder transformarnos. Entonces, es muy importante darle gracias a nuestro Señor porque aún a pesar de que Él ya tenía sus planes perfectos para nosotros, también pensó y que si nos equivocábamos, Él nos daría la oportunidad de volver a regresar a lo que ya teníamos. Entonces es importante aquí visualizar de qué manera Dios trabaja, que es una manera tan perfecta en la que ya también considera las cosas en las que nos podemos equivocar. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder redimirme, para poder llegar a este proceso de transformación? Pues para poder eliminar esta energía corrupta y sobre todo nuestros pecados. La primera parte es confesar el pecado. Y no a nadie, no a mi vecino, no a mi amigo. Este pecado yo se lo debo de confesar a mi padre, decirle qué es lo que he hecho. Sobre todo, arrepentirme de haberlo hecho, este es el punto número 2, y pedir a Dios la transformación. Pedir a nuestro Señor que trabaje en mí y que pueda quitar este pecado que yo sé que no es correcto. Ahora, el punto número 3 es como tal el proceso de reciclar. Aquí en la parte de abajo les puse una imagen de cuál es el proceso en la vida natural de reciclaje. Este es el proceso que se lleva para poder reciclar un material. Ahora, vamos a pasar a la vida espiritual. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder llevar a cabo este proceso? Lo primero
es que eh, debo tener una iniciativa y dar el primer paso. ¿Qué es lo que me corresponde a mí hacer y qué es lo que va a hacer nuestro Señor cuando yo dé este primer paso? Y después vamos a ver cómo podemos trabajar ya que dimos este primer paso. Hermanos, si nosotros seguimos esta guía que ya nos dijo nuestro Señor, la naturaleza de Dios va a regresar y va a generar en nosotros un poder de acción. ¿A qué nos va a llevar este proceso de reciclaje? Pues a vivir en las condiciones santas en las que Dios ya había querido que nosotros viviéramos. Entonces, a través de nosotros, a través de lo que nosotros hagamos a partir de este cambio y de esta transformación, Dios quiere que se pueda ver en nosotros su naturaleza santa, su naturaleza justa, su naturaleza amable y virtuosa, y sobre todo que a través de nuestras acciones nosotros podamos alabarlo, nosotros podamos demostrar que Él es digno de toda alabanza y que a través de nuestras acciones diarias le demos la gloria de esa manera. Entonces, es importante que no dejemos que Dios haga todo el trabajo, porque a veces es lo que estamos esperando, que Dios dé el primer paso y el primer paso nos corresponde a nosotros. Nosotros debemos de acercarnos a nuestro Señor, nosotros debemos de ir y tener esta iniciativa. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros? Primero nos corresponde, como habíamos visto en la parte anterior, confesar nuestro pecado. Nos corresponde también arrepentirnos de este pecado, ya no querer vivir de esa manera. Y número 3, nos corresponde pedirle a nuestro Señor la transformación y que su naturaleza sea depositada en nuestro corazón. Si nosotros no le pedimos a nuestro Señor que cambie, volvemos a caer, que cambie nuestra naturaleza, volvemos a caer en el mismo pecado, en la misma energía negativa. Y entonces lo que nosotros queremos es deshacernos de ella. Debemos llegar a esta parte de la confesión, a esta parte de arrepentirnos de lo que estamos haciendo, que sabemos que no es agradable a los ojos de Dios, y pedir esta transformación y sobre todo que pues sea depositada en nuestro corazón. Ahora, ¿qué es lo que hace nuestro Señor? Cuando nosotros ya dimos este primer paso, entonces nuestro Señor transforma esa energía, como dice que es como una grana o el carmesí, en nieve o blanca lana. Nosotros, cuando estamos viviendo en esta energía negativa, nos vemos como grana o como carmesí. ¿Cómo es esto? Pues es de color rojo. Tenemos un color como pinto. Y entonces cuando nosotros empezamos a trabajar con a dar este paso y vamos con nuestro Señor y le pedimos que haga esta transformación, pues entonces Él nos va a convertir, dice que como en nieve o como en blanca lana. ¿Qué es este color blanco que nos habla de pureza, que nos habla de santidad? Entonces es importante hacer nosotros el primer paso. ¿Qué es lo que sigue? Es importante mencionar, hermanos, que los pecados confesados y por los que nosotros nos arrepentimos no son transformados al instante. No es que yo me vaya a confesar con mi Señor y le diga, Padre, yo me arrepiento de esto, no quiero vivir así, y entonces ya en ese momento dejé de serlo. ¿Por qué, hermanos? Pues nosotros pasamos por un proceso también y Dios nos permite a nosotros ser probados. Él nos da la oportunidad de demostrar que nosotros no vivimos o no vamos a tomar ese pecado de nuevo. Él nos da la oportunidad de demostrar el poder que tiene y que el poder que hay en su sangre, en su gloria, nos va a ayudar a derrotar ese pecado del que nosotros nos estamos arrepintiendo. Es un proceso en el que Dios nos permite a nosotros demostrar que Él está trabajando en nosotros y que verdaderamente tiene poder. ¿Por qué, hermanos? Si nosotros tomamos este arrepentimiento, nosotros tomamos esta confesión y ya las dejamos ahí, entonces estamos demostrando que Dios no tiene poder, entonces, porque cuando nosotros hacemos esto, no dejamos que se vea a nuestro Señor en nosotros y regresamos a lo mismo. Es importante que nosotros, después de tomar esta decisión de dejar ese pecado, vayamos con Él y sobre todo demostremos que verdaderamente su gloria, que verdaderamente su sangre ha tenido poder para poder transformar nuestra vida. Entonces, por eso decimos que el proceso de reciclar es muy antiguo, porque Dios así lo diseñó o así lo ideó
y es algo que lo ha hecho funcionar desde la eternidad pasada. Recuerden, hermanos, que nosotros ya hicimos una elección. En la eternidad pasada nosotros elegimos y nuestro Señor, a pesar de que Él sabe que nos desviamos, que ya nos fuimos por otro camino, Él nos da la oportunidad de regresar. Él piensa en que nosotros todavía podemos hacerlo y entonces nos ayuda. Dice segunda de Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu. Hermanos, somos transformados de gloria en gloria. ¿Y cuál es esta semejanza de la que nos está hablando? La semejanza de nuestro Señor, que es a la que nosotros pertenecemos. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta a la hora de confesarnos, a la hora de hablar con nuestro Señor y de arrepentirnos, que Él nos va a ayudar, que Él va a hacer la otra parte, pero que nosotros no podemos dejarlo en mal, no podemos rechazar lo que Él nos está dando, que al momento de que nosotros recibimos esta transformación debemos de actuar conforme a lo que Él ya estableció, porque entonces si nosotros no lo hacemos, pues caemos en regresarnos a lo que estábamos viviendo. Ahora, hermanos, también quisiera pues recalcar sobre todo algo que ya había mencionado en la clase pasada, que nosotros no pertenecemos a este mundo. Y prueba de ello es que en su misericordia en esta lección nuestro Señor pues nos da la oportunidad de examinar qué es lo que estamos haciendo. Como lo hemos venido trabajando en las clases anteriores, esto es algo de manera personal, que yo no puedo señalar. Yo también estoy trabajando y cada vez que me acerco a estas clases y que las estudio, y gracias a Dios, Él también me habla a mí, también me hace ver en qué es en lo que yo debo trabajar. De la misma manera, usted, en donde se encuentre en su casa, cuando está escuchando esta lección, también debe de pensar en qué es lo que Dios le quiere decir, qué es lo que Dios quiere de usted y de qué manera Él quiere transformar. Entonces es importante que solo recordemos, hermanos, que nosotros ya elegimos en la eternidad pasada y que Él no quiere que olvidemos esta parte, que nuestro Señor nos está hablando y nos está recordando que no pertenecemos aquí y que nosotros debemos de trabajar y de dar algo de nosotros, pues para poder llevar a cabo el propósito que Él ya tiene destinado para nosotros. Ahora bien, hermanos, por último, humillémonos a los pies de nuestro Señor, vayamos nosotros al arrepentimiento y entreguemos nuestra energía corrupta y pidamos a Dios que la recicle. Es importante que dejemos que el Señor nos transforme y que demos nosotros sobre todo el primer paso, que demos la oportunidad a nuestro Señor de regresar a nosotros con esa naturaleza santa que Él ya nos había permitido tener, que dejemos esta nueva funcionalidad y esta nueva vida que Él nos está preparando. Porque así como en las cosas naturales, a los objetos, a los materiales que vimos, se les puede dar una nueva forma de utilidad, a nosotros también. Nosotros nos da la oportunidad de volver a limpiarnos, de volver a usarnos para su causa. Entonces es importante que nosotros dejemos que Dios trabaje y que nosotros estemos sobre todo preparados para lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque muchas veces somos nosotros quienes no lo dejamos trabajar, quienes no lo dejamos eh, actuar. Entonces, hermanos, creo que lo más importante que nosotros podemos obtener de esta lección es la parte en la que Dios nos está hablando, la parte en la que Dios nos está diciendo que ya tiene un propósito para nosotros y que solo debemos de decidirnos y dar ese primer paso del que Él ya nos está hablando. Porque muchas veces, aunque lo escuchamos, no nos decidimos a dar ese primer paso y queremos que lo haga Él. Entonces no es un trabajo completo que Él deba hacer, es un trabajo que nos corresponde a nosotros porque Él ya nos había dado esta, esta naturaleza y fue corrompida de acuerdo a nuestras decisiones. Se corrompió de acuerdo a lo que nosotros decidimos hacer. Y todos lo hemos hecho, lo leímos en la palabra de Dios. Entonces es importante reflexionar hasta qué parte yo voy a dejar que mi Señor haga por mí. Él no va a trabajar porque no puede hacer todo él solo. Nosotros debemos decidirnos y debemos de actuar conforme a lo que ya hemos aprendido. Entonces, hermanos, pues esa sería nuestra clase para el día de hoy. Espero que haya sido sobre todo de bendición, que se quede en nosotros la parte en la que Dios nos está hablando y nos está pidiendo
qué es lo que nuestro Señor quiere que nosotros hagamos y de qué manera Él nos va a apoyar, porque en cada una de las partes de la lección Él nos dice, yo no te voy a dejar solo, yo estoy contigo y tienes la sangre tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo que ya fue dada por nosotros. Entonces lo único que nosotros debemos hacer es ir y buscarla, lo único que nosotros debemos de hacer es ir y pedirla. Entonces es importante, hermanos, que reflexionemos cada uno de manera individual y qué es en lo que debemos de trabajar, cuál es la naturaleza que nosotros estamos demostrando y cuál es la naturaleza que Dios nos está pidiendo. Entonces, gracias, hermanos. Espero que haya sido de bendición, que sea de utilidad para cada uno de nosotros y que nos ayude sobre todo a regular nuestras conductas y pues cada una de nuestras acciones. Bueno, hermanos, y ya para finalizar con nuestra clase, pues vamos a realizar nuestra oración. Por favor, acompáñenme usted allí en donde se encuentre en su hogar. Incline su rostro, cierre sus ojos y pues vamos a orar. Amado Señor, en esta hora pues venimos delante de ti para agradecerte la oportunidad de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno en todo tiempo, Padre. Gracias porque a pesar, Señor, de que tú ya tenías un plan establecido para nosotros y nosotros tomamos otras decisiones, tú, Señor, nos das la oportunidad de regresar a ti. Permítenos, Señor, realizar este proceso de introspección en nuestra vida, de darnos cuenta en qué es en lo que estamos fallando, para poder, Señor, venir delante de ti y entregarlo. Gracias, Padre, por esta oportunidad de reciclar y de transformar cada una de nuestras vidas. Quédate con nosotros, Señor, durante todo este proceso. Ayúdanos a tomar esa decisión. Ayúdanos, Señor, guíanos, acompáñanos, para que no volvamos a caer en las mismas situaciones. Ayúdanos, Padre, a entender cuál es esta energía positiva que tú quieres transmitir a nosotros y todo, Padre, la vida que nos va a traer, la vitalidad, la energía buena, todo este amor, Señor, que tú quieres darnos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad, por permitirnos aprender. Quédate con nosotros, quédate con mis hermanos en este día que hemos separado para ti. Gracias, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, y eso sería todo pues por el día de hoy. Muchas gracias. Y bendito seas nuestro Padre porque nos permite aprender y porque trae a nosotros pues cada día nuevos aprendizajes. Espero que haya sido de bendición para su vida y pues vamos a continuar con la transmisión. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada y vienes al hombre que es malo. Hoy vives y llevo mi canto, tu historia, porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada y vienes al hombre que es malo y le amas, siendo tú el rey de la gloria.
cuando primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Gracias, hermanos, por continuar con nosotros en esta mañana, en esta transmisión. Nuevamente les damos la bienvenida. Sabemos que hemos aprendido ya una parte de la palabra de Dios y qué mejor que continuar con ella, deleitándonos, aprendiendo, teniendo la teoría para poder tener entonces la experiencia, saber en dónde estamos parados y cómo seguir avanzando en el camino del Señor. Gracias por estar nuevamente aquí. Vamos a orar para pedir al Señor su dirección, que Él continúe guiándonos a través de su Espíritu Santo para que nosotros recibamos su palabra. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de continuar abriendo tu palabra. Señor, no somos dignos, pero aquí estamos a tu mesa, sabiendo que tú tienes un pan para nosotros. Gracias por alimentarnos, gracias por mantenernos con vida espiritualmente hablando y aún físicamente, porque eres tú, Señor, tu palabra que sustenta todos los mundos, los universos, lo que conocemos y lo que no conocemos, Padre. Gracias. Bendice el corazón y la vida de cada uno de los que están conectados, los que se irán conectando en esta transmisión, y que tu palabra pueda vivificarnos una vez más. Es todo lo que queremos, ese es el motivo de estar reunidos a través de esta transmisión. Ayúdanos, pues, que tu nombre nos envuelva, que tu naturaleza, Señor, nos guíe, nos dicte el camino. Queremos vivir delante de ti en estos últimos tiempos, porque queremos ser vencedores, Padre, para ser arrebatados en las nubes y encontrarnos contigo en el aire y vivir por siempre y para siempre contigo. Bendice pues tu palabra a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén.
Amén. Bueno, la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6 dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es importante, hermanos, dice este versículo, que nosotros nos acerquemos a Dios. Es necesario que nos acerquemos, pero creyendo, porque todos tenemos la necesidad de acercarnos a Dios. Pero si no creemos que vamos a encontrar en Él lo que estamos buscando, no a nuestro favor, sino de acuerdo a su perfecta voluntad, bueno, eso ya no es agradable delante de Dios, acercarnos sin creerle. Y esta palabra creer, entre sus varios significados, tiene que significa la fe, significa confiar, significa creer para tener seguridad y confianza. Por lo tanto, este versículo nos enseña que si nos vamos a acercar a Dios, tenemos que creerle, tener fe, confiar en Él y de esa manera obtener la confianza, la seguridad que nos da nuestro buen Dios al acercarnos a Él, al buscarle. Y para ello, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo del 5 al 8, vamos a encontrar en este día, el Señor quiere mostrarnos una escalera de confianza, espiritualmente hablando, que nosotros vamos a obtener y en la cual nosotros vamos a ascender para acercarnos a Dios, porque eso es una escalera, nos ayuda a alcanzar un propósito, una meta. Y en este caso, Hebreos, lo acabo de leer y dice que tenemos que acercarnos creyéndole a Dios, teniendo confianza en Él y a través de ello obtenemos esa seguridad. Miren, hoy en día, hermanos, no podemos poner nuestra confianza, nuestra seguridad en todo lo que estamos viviendo en esta pandemia, en esta situación económica en la que está parado todo el mundo, no solamente nuestra ciudad o el país o la colonia, el área donde tú vives o yo vivo, sino es alrededor del mundo. No podemos poner nuestra confianza ahí. Esto tiene que ser una escalera desde aquí de la tierra hasta el cielo, que nos conecte, que nos haga ascender. Y ese es el propósito y está aquí precisamente en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 8. Por lo tanto, hermanos, abramos nuestros ojos espiritualmente y digámosle al Señor, quiero que tú me muestres y me dejes ver que no voy a poner mi confianza en esto que está pasando, en esto que estoy viviendo, sino que voy a poner mi confianza hacia los cielos, hacia donde tú estás, hacia tus promesas, y eso es la escalera que nos va a ayudar a ascender. Y qué emocionante que la palabra de Dios nos indica de qué manera vamos a subir por cada escalón. Y ahí lo encontramos. Voy a tratar de poner a través de la pantalla esta escalera. Al principio solamente va a tener 4 escalones, porque hay una razón en esta escalera, no que se detenga, continúa, pero nos hace reflexionar en el escalón número 5. Entonces, el primer escalón lo dice en Proverbios 3, del 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón. El primer escalón que necesitamos comenzar a ascender en nuestra confianza hacia Dios, en lo que le pedimos, en lo que estamos viviendo, se llama confiar o fiar. Fíate, aquí dice su Biblia, fíate de Jehová. Fíate de Jehová. Y acaba diciendo, usted ahí si hace su dibujo, usted termine la frase, fíate de Jehová de todo tu corazón. Nos está diciendo que nosotros necesitamos aprender a confiar. Fiar es confiar, no confiar en nosotros, sino dice de Jehová, de Él y con todo lo que hay en nuestro ser. Y sabemos que lo que hay en nuestro corazón, hermanos, no solamente es lo bueno de Dios en nosotros, también hay aspectos de nuestra naturaleza carnal, como el odio, la mentira, la duda, el enojo, la ignorancia, muchas cosas que se mueven en nuestra naturaleza pecaminosa, pues el Señor nos está diciendo que con todo y eso nosotros necesitamos tomar confianza en Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces cuando nuestros ojos se desvían o ponemos nuestra confianza en lo negativo, en lo pecador, en lo malo que hay en nuestro ser, eso hace que mengüe y es el primer escalón, hermanos, en donde nosotros tenemos que afianzarnos. Por eso está diciendo, fíate de Jehová de todo tu corazón, no solamente con el aspecto de Cristo en nosotros, que Él es el que nos da siempre la victoria, pero lo más difícil es confiar en Dios cuando vemos nuestro yo,
cuando vemos nuestra naturaleza pecaminosa. Y inmediatamente vienen pensamientos a nuestro ser diciéndonos que no lo vamos a lograr, que no es posible en medio de estas enfermedades, de estas pérdidas, de las muertes, de las circunstancias que estamos pasando, inclusive aquellos que hemos sido contagiados de COVID y que todavía hay secuelas de esta enfermedad en nuestro cuerpo físico. Dios nos está diciendo, necesitas conectarte en esta escalera y ascender hacia el cielo, porque nuestra vida no es terrenal, hermanos, nuestra vida es espiritual, es celestial. Ciertamente venimos por un periodo de tiempo, algunos muy largo, otros muy corto. La decisión al final de cuentas es de Dios, pero ¿sabes qué, hermano? En este tiempo nosotros necesitamos entender que el tiempo que Dios nos deje, no somos de esta tierra, no venimos para quedarnos, pero vamos a poner nuestros ojos en la eternidad. Por eso, aun cuando te has contagiado, tenemos secuelas, hay tanto que estamos viviendo, no vamos a confiar y a poner nuestra seguridad en esto que estamos sintiendo. Más bien, aquí está diciendo, fíate de Jehová de todo tu corazón, con lo bueno que hay de Cristo en ti, pero también con todo aquello que tu naturaleza carnal representa, de acuerdo a la palabra de Dios. Es el primer escalón sobre el cual vamos a poner nuestro pie por fe y vamos a empezar a ascender esta escalera de confianza. Estamos hablando de manera espiritual. ¿Por qué? Porque no podemos evitar lo que estamos pasando o evitar sentir lo que estamos viviendo debido a esta pandemia, debido a que no hay trabajo, debido a que nos enfermamos o que ya perdimos a un ser amado. No lo podemos evitar ni dejar de sentir, pero eso, esta escalera es de confianza, hermanos, espiritualmente hablando. Gracias a Dios por su palabra. El segundo escalón dice, no estribes en tu prudencia. No estribar en nuestra prudencia. Y bueno, nosotros podemos comprender por el significado de la frase o de las palabras, es que nos está diciendo que estribar quiere decir sostenernos, detenernos, sostenernos de tal forma que creamos que eso es lo que necesito hacer porque de ahí depende mi salvación o de ahí depende la ayuda que puedo tener en medio de este problema, en medio de la enfermedad, en medio de la falta de trabajo, de economía o de sustento aún en la casa. Número 2, no estribar en nuestra prudencia. La palabra prudencia viene del original hebreo, bina, así es, se pronuncia bina con esta palabra prudencia, es biná en hebreo y significa entendimiento, significa cordura, significa inteligencia, significa sabiduría. Y viene de otra palabra que también es en hebreo que significa observar, ser prudente, también significa comprender, comprensión, conocimiento. Estoy leyendo porque esto tiene muchísimos significados y de entre ellos solamente estoy tomando algunos, pero en pocas palabras no debemos dejarnos sostenernos en nuestro propio entendimiento, porque es lo que está diciendo esta porción de la Escritura. No estribes en tu prudencia, en ti mismo, en tu propio entendimiento, en tu propia sabiduría, en tu propio consejo, en tu propio conocimiento, en tu propia comprensión de lo que ves, de lo que vemos. Qué emocionante, hermanos, es no buscar un sustento, donde apoyarnos para poder decir esto es lo que debo hacer o esta decisión es la que debo de tomar. Porque nosotros nos equivocaríamos si nosotros usamos nuestra propia sabiduría, nuestro propio entendimiento, nuestra propia inteligencia. Miren, el mundo hoy está hecho pedazos, está vuelto loco. ¿Por qué? Porque está estribando, está sosteniendo su vida, la salud en su propio conocimiento. Y no es malo, porque de alguna forma Dios da el conocimiento, Dios da la inteligencia, pero nunca se va a comparar con la inteligencia y la prudencia que Dios tiene. Por lo tanto, Él nos está recomendando no estribar en nuestra prudencia, no permitir que nosotros, hermanos, estemos detenidos o anclados, por decirlo así, porque nosotros somos ignorantes de las cosas que van a suceder, no porque no lo diga la Biblia, sino porque nosotros mismos no lo sabemos.
por medio de la Biblia sí sabemos que todo esto, la pandemia, guerras, rumores de guerra, temblores, terremotos, epidemias, iban a venir. Pero nosotros realmente no sabemos, el único que tiene el conocimiento y el entendimiento de las cosas es Dios. Él es el único sabio. Claro que el ser humano trata de buscar dónde sostenerse porque, les vuelvo a decir, en medio de todo somos ignorantes. Estamos ciegos espiritualmente, el odio, las tinieblas, la muerte, vienen a cegarnos. La muerte que está ahorita pururando por la pandemia ciega a las familias, los corazones, a las personas, la sociedad, y estamos recargándonos, buscando dónde poner nuestra mano, dónde sostenernos para decir y tomar decisiones en estos tiempos. Pero hermanos, el Señor nos recomienda, si tú quieres llegar y tener esa confianza espiritualmente hablando que te va a hacer subir por encima de esto que estamos viviendo, es no estribar en tu propia prudencia. No juguemos al ser suficientemente sabios. Miren, hermanos, solo Dios es eterno e infinito. Y claro que en Cristo nosotros lo seremos, porque el día que nos vayamos de esta tierra, habremos de participar de la eternidad con Cristo por la salvación, porque Él nos ama y ha muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Pero la recomendación aquí es no estribar en nuestra propia prudencia. Nosotros no sabemos, el infinito, el eterno es Dios. Muchas veces estamos buscando dónde apoyar nuestro entendimiento y la gente está buscando soluciones en medio de su inteligencia, de su sabiduría, pero hermanos, Dios tiene un entendimiento y una sabiduría, un conocimiento, una comprensión de las cosas muchísimo más grande y único que cualquier ser humano que podamos opinar y aportar en esta vida y en esta tierra. Por lo tanto, no nos dejemos apoyar en nuestra propia prudencia, nuestro propio conocimiento. Y Dios nos da un ejemplo en su palabra, en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Voy a leer esta porción, si usted tiene la oportunidad de abrir su Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 14. Gracias a Dios por su palabra, porque podemos confiar en Él, en el que Él sabe todas las cosas y Él es eterno. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 11. Pueden ustedes leer en casa desde el versículo 1, pero solamente voy a leer el versículo 11 y 12, porque nos está hablando acerca del rey Asa, que fue rey de Judá, y bueno, vamos a ver cómo el Señor no nos permite que nos recarguemos en nuestra propia prudencia, sino en la de Él. La palabra del Señor dice, clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, Jehová, ¿no tienes tú más con el grande que con el que ninguna fuerza tiene para dar ayuda? Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Entonces Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Si nosotros le vemos un poquito atrás en el versículo 8, vamos a encontrar que Asa era el rey de Judá y tenía primero 300,000 hombres, y Benjamín, la tribu de Benjamín, tenía 280,000 hombres, y hacían un total de 580,000 hombres para la guerra. Pero el rey Sera de Etiopía, que venían a pelear en contra de ellos, dice la escritura que en el versículo 9, que tenían alrededor, dice, un ejército de 1,000 millares y 300 carros. O sea que comparado con el ejército de Asa, el rey de Judá, estos etíopes tenían millones en el ejército. Había un millón, comparado con los 580,000 hombres de guerra que tenía el rey Asa en Judá. Y claro que el Señor les enseñó a través de esta guerra, de esta batalla, hermanos, que no tenían que batallar con sus fuerzas. Esa es la idea, no tenían que, en este caso, el escalón que estamos viendo, no estribar en su propio entendimiento, en su propio conocimiento, porque ellos tenían la idea, decíamos que prudencia también era comprimir o era tener
comprensión acerca de, por ejemplo, cuántos hombres de guerra tenía Asa. Él comprendía cuál era su ejército, de 580,000, pero comprendía también que el ejército enemigo de Etiopía tenía 1,000,000 más aparte, 300 carros cerrados para ir a la guerra. Él comprendía porque era la prudencia que tenía, o la inteligencia, el conocimiento de lo que era ir a la guerra en ese momento Asa contra los etíopes. Pero por eso él oró, dice en el versículo 11, lo que les acabo de leer, clamó a Jehová y le dijo, no tienes tú más con el grande que con el que ninguna fuerza tiene para dar ayuda. En otras palabras, él fue prudente, no estribó en su propio conocimiento, sino conoció y dijo, Dios, tú eres el que vas a traer, el más sabio por encima de esto. Yo solo sé que no somos muchos contra ellos. ¿Y qué hizo al final? Dice, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Jehová, y huyeron los etíopes. Hermanos, cuando nosotros confiamos en Dios, estamos viviendo en una guerra ciertamente que muchos han mencionado como biológica. Estamos hablando de lo que estamos pasando a nivel mundial. Estamos, de acuerdo a nuestra prudencia, nuestro conocimiento, estamos sabidos que no podemos hacer frente o no hemos podido porque ha habido pérdidas, ha habido situaciones muy fuertes en cuanto a la vida, ha habido, les digo, muertes, ha habido falta de trabajo, la economía, hambre, destrucción, y eso es lo que comprendemos porque ese es nuestro conocimiento, pero no nos vamos a apoyar en ese conocimiento humano porque este segundo escalón está diciendo no estribes en tu prudencia, no busques recargarte o afianzarte en lo que tú comprendes, porque si lo hacemos así, hermano, el panorama es grave, el panorama es desalentador. Asa lo pudo ver así, pero gracias a Dios porque él clamó al Señor y le dijo, Señor, ciertamente mi sabiduría, mi conocimiento me deja ver que estoy menguado enfrente de mi enemigo, pero tú eres el que estás. Esa es la idea, hermanos, que cuando nosotros no ponemos o nos apoyamos en nuestra propia comprensión de la situación, entonces el Señor hará que resulten las cosas. Entonces el Señor hará y tomará la victoria, no solamente en este tiempo que estamos viendo externamente, por decirlo así, de la pandemia, pero también podemos verlo en nuestros enemigos espirituales, porque se están levantando. Realmente esta pandemia de nosotros ha dejado salir el verdadero hijo de Dios, o realmente si somos hijos de Dios, está dejando salir todo lo que hay en un matrimonio, si fue amor o solamente era el vivir cotidianamente, porque ahorita ya muchos se divorciaron o muchos están a punto de divorciarse por el confinamiento. Esta pandemia nos ha mostrado quién realmente somos y hay enemigos que estamos venciendo internamente, espiritualmente, pero no vamos a confiar en lo que comprendemos nosotros, no vamos a confiar en lo que supuestamente nosotros vemos y sabemos, vamos a confiar en Dios, así como lo hizo rey Asa de la tribu de Judá. Esa es solamente una porción que les leí, usted puede leer en casa porque nos faltan todavía los otros escalones, pero es importante que no estribemos en nuestra propia confianza, no nos apoyemos, dice Asa, dijo, en tu nombre nos vamos a apoyar. No nos vamos a apoyar en las situaciones, no nos vamos a apoyar en los lugares, en las circunstancias, porque realmente nadie tiene brazos más grandes que los de Dios. Nadie puede alargarse y extenderse hasta donde tú y yo nos encontramos en esa pérdida de trabajo, en esa pérdida de un ser amado, en esa situación que te encuentras. Nadie puede hacerlo, hermanos. Es bueno que tú te acerques a alguien y le digas, estoy contigo, y la oración puede mucho, sí, pero no vamos a confiar en ningún brazo humano, porque todos tenemos brazos cortos que no alcanzamos. Por lo tanto, vamos a apoyarnos en el nombre del Señor. Eso fue lo que dijo en esta porción de la Biblia. Se los voy a volver a leer en el versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, Jehová, no tienes tú más con el grande que con el que ninguna fuerza tiene. ¿Se dan cuenta? Para dar ayuda. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra ese ejército. ¿Sí? Es ahí, hermanos, no estribemos entonces en nuestra
propia prudencia. Hermanos, si antes que no conociéramos de Cristo, poníamos nuestra confianza en alguien, en algo superior a nosotros, y el Señor siempre nos ha dado la victoria. ¿Cuánto más ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que somos salvos y le conocemos? Usted no tiene trabajo. En este estudio la hermana Hicks nos da un testimonio de ella misma y precisamente menciona que ella, sin tener el conocimiento de Cristo que tuvo después en el camino con el Señor, Dios la bendijo, cuánto más después de tenerlo. Y ella menciona solamente que ella vivió, por si usted no conoce, no sabe la vida de nuestra líder internacional, ella vivió en la depresión de Estados Unidos en los 30 y ella comenta, igual no había trabajo, había situaciones muy adversas, pero ella iba y buscaba encontrar trabajo. Y ella nos da algunos puntos importantes y que a mí se me hace interesante, sobre todo hoy en tiempo de pandemia, que muchos han perdido su trabajo. Primero, pues, confiar y no estribar en tu prudencia, en tu conocimiento, en tu sabiduría, en tu comprensión de la situación y todo lo que conlleva la palabra prudencia. Sin embargo, es ir y confiar como lo hizo Asa en su ejército ante la guerra. Y ella dice, como resultado es llegar con esa confianza, pedir un trabajo y el otro mantenerlo. Si antes tú tenías que hacer un extra en tu trabajo para tener una buena reputación y mantener tu trabajo y ser alguien realmente que el dueño diga, yo no quiero que esta persona se vaya del trabajo, es lo que ha pasado en esta pandemia. Muchos han sido solventados y han sido ayudados por sus propios patrones o jefes porque usted antes de la pandemia siempre ha sido alguien de trabajo, alguien responsable. Bueno, la hermana sugiere, llega a tiempo, sé una persona que hagas un extra, no llegues tarde arrastrándote, ¿verdad? Como muchos dicen por ahí, le pides a Dios trabajo, pero realmente le estás rogando no encontrarlo, ¿no? Sino deberás ser serio en lo que quieres, inclusive llegar unos minutos antes del tiempo indicado y tal vez que irte un poquito más tarde. Y no estamos hablando de 5 o 6 horas, pero hacer ese extra, hermanos, porque si antes les digo lo hacíamos porque necesitábamos el trabajo, ahora con la situación que se vino por la pandemia, tenemos que hacerlo más, ¿verdad? Y claro que la gracia viene de Dios porque no estamos estribando en nuestra prudencia, en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, sino estamos recargados, afianzados, precisamente apoyados en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Salvador. Y no solo como nuestro Salvador, sino aquel que está trabajando en nuestro ser interno, transformando toda nuestra naturaleza, todo aquello que no es agradable delante de Él. Así que gracias a Dios por este segundo escalón. El tercero, dice la Escritura, reconócelo en todos tus caminos. Reconocerlo. Y dice, en todos tus caminos. Cuando nosotros reconocemos a Dios, es cuando le decimos, tú eres la cabeza, tú eres el dueño, tú eres el Señor de todas las cosas. ¿Sí? Hermanos, es darle gracias porque en donde estamos, en el tiempo que estamos viviendo, Él es la cabeza. Miren, hermanos, yo leía un estudio hace poco y la hermana menciona, hay una balanza en Dios de placer y de dolor. Y a veces queremos que el tiempo de placer y dolor es para todos. Y aunque estamos en una pandemia, no es cierto. Ha sido ciertamente el dolor de diferentes maneras, pero en una parte todos tenemos nuestros propios tiempos para el dolor y para el placer. Y lo sorprendente del comentario de la hermana en este estudio es de que el tiempo de placer y dolor nos va a llegar a todos. En una forma o en otra, en una pandemia o en otra situación, Dios va a traer los momentos que necesitamos de placer y de dolor. ¿Por qué? ¿Para qué lo hace Dios? Bueno, para que nosotros lo reconozcamos como el dueño del placer, el dueño del dolor, porque ese es nuestro camino aquí en la tierra, todo. No hay ningún ser humano por creyente o no creyente
que no pase esa circunstancia de balanza, placer y dolor, en el tiempo, en el momento que Dios lo decida, pero lo habremos de pasar de una o de otra forma. Por lo tanto, lo que Dios espera cuando nos hace caminar por esa balanza de placer y dolor es que nosotros seamos agradecidos y nosotros bendigamos, alabemos, glorifiquemos, demos gracias por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario y aceptarlo como nuestro Rey, como nuestro soberano en ese camino. Por lo tanto, el reconocerlo como nuestro dueño tiene que ver en el lado de la balanza, en el lado del dolor, precisamente en el lado del dolor. Y es un camino, dice aquí, en todos tus caminos. Es el camino, aquí lo vemos en la Escritura, que es plural. La hermana explica en este estudio que esos caminos son ocho sendas, 8 caminos que tienen que ver con esa balanza, déjenme ponerla aquí, por decirlo así, de dolor. Habla solamente del dolor, de la situación adversa en la que estamos pasando en estos tiempos. Y es ahí donde Dios quiere que lo reconozcamos como el dueño. Y la hermana explica que entonces tiene que ver con el Cristo crucificado. Porque si hay alguien que nos va a enseñar a vivir el dolor, es poder voltear a ver la cruz del Calvario. Y es cuando, hermanos, nosotros vamos a alabar, a bendecir, a dar gracias y a glorificar la sangre de Jesucristo que fue derramada. ¿Por qué? Porque no hay dolor humano que se pueda comparar con el dolor que Cristo llevó por nosotros y lo llevó hasta la muerte, y muerte de cruz, dice su palabra. Por lo tanto, en este escalón necesitamos con confianza reconocer lo que Él es el dueño. Hermano, yo sé que para todos ha sido tiempos difíciles, para nosotros ha sido tiempos de mucha angustia, de mucha extrañez, de quizá no tener lo que teníamos antes, inclusive para los niños que han estado sin escuela y que han intentado regresar y ha sido tal vez un error, qué sé yo, qué puedo decir, el que regresen y otra vez ya haya contagios y situaciones que estamos viviendo cotidianamente. Pero hermanos, ahí el Señor quiere que ascendamos en este escalón reconociéndolo como el dueño. ¿Por qué? Porque después nuestro cuarto escalón, ahí dice, Él enderezará tus veredas. Voy a ponerlo aquí, enderezará. Enderezar, ¿sí? Él va a enderezar nuestras veredas. Gracias a Dios por su palabra. Si me están siguiendo, creo que estamos comprendiendo esta porción de la Escritura. Vamos en el escalón número 4, ¿sí? Fíate de Jehová, no estribes en tu propia prudencia, reconócelo como el dueño, reconócelo en todos tus caminos que nos llevan, por decirlo así, a una parte de descenso en el lado del dolor como el Cristo crucificado, pero luego dice el escalón número 4, Él enderezará tus veredas, y nos está diciendo que aquí ya vamos a poner otra vez nuestra balanza y vamos a hablar en el lado del placer, por decirlo así, en el lado del placer. No quiero que entendamos que solamente ahí va a estar el placer, porque acuérdense que estamos hablando de una balanza, pero primero comienza hablándonos del lado del dolor, esa parte que nos hace descender hacia el camino del sufrimiento, de la crucifixión, y luego entonces hay un camino donde Él enderezará, dice, nuestras veredas. También habla en plural, porque son 8. Aquí la hermana no estoy tocando estos 8 senderos o caminos del Cristo crucificado, pero aquí también son 8. Y esto nos habla de ascender. Si esto nos habla de bajar, habla del Cristo crucificado, esto nos habla de ascender. En otras palabras, hermanos, esto nos explica a través de la palabra en 1 Corintios 10:13, que dice, no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis llevar. Antes también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar o podáis aguantar. O sea que Él también, la salida es como el escape. Miren que todos estamos buscando la salida, todos.
de esta pandemia, buscando el escape, a ver cómo salimos. Pero hermanos, en esto está nuestra confianza. No vamos a fiarnos en nada más que sea en su nombre. No vamos a poner nuestra confianza, a pesar de que tenemos muchas fallas, ir a la cruz del Calvario, arrepentirnos, levantarnos, sacudirnos y avanzar y correr y decirle, Señor, aquí estoy. Y luego no estribar en nuestro propio conocimiento, nuestra propia comprensión de los hechos, tampoco confiarnos y sostenernos y apoyarnos en nada que no sea en el nombre del Señor. El tercer escalón, reconocerlo, ciertamente sí, Él nos lleva hacia abajo, pero Él es el dueño. Él sigue siendo el dueño en esta pandemia. Es difícil a nuestra naturaleza, inclusive confirmarlo, reafirmarlo y decirlo, pero Él es el dueño. No hay otro, no es el gobierno, no es el pecado de nadie, no, hermanos, porque aún en eso el Señor se glorifica. Y luego entonces no nos deja ahí, sino que nos da la experiencia del Cristo resucitado y entonces dice, nos vamos a enderezar nuestras veredas, nos va a llevar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué decimos que eso nos causará placer? Porque entonces ascenderemos en un nuevo conocimiento. Esto que estamos viviendo, esta muerte de familiares, este tiempo de falta de trabajo, esta circunstancia de estar confinados todavía y de estar ahí en casa y todo lo que estamos viviendo, nos va a dar un nuevo conocimiento de quién es Cristo. Yo no sé a usted, pero creo que todos podemos decir nuestra experiencia y entender que no somos los mismos como cuando antes de la pandemia o inclusive cuando comenzó la pandemia. Y todo el proceso que Dios nos ha llevado hacia abajo en esta pandemia, en el lado de conocer la crucifixión en todos los aspectos de su palabra, entonces llegará el momento y está llegando el tiempo en cada ocasión y nos damos cuenta, Dios ha enderezado nuestro camino. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que tomemos elecciones prudentes. Mire, hermano, usted no puede seguir haciendo lo que estaba haciendo antes de la pandemia. Usted y yo no podemos seguir viviendo a medias con Dios o inclusive sin cuidarnos, haciendo un relajamiento en esta pandemia, si nosotros ya hemos perdido a un ser amado o si nosotros mismos nos hemos contagiado y sabemos, muchos de nosotros, qué ha tenido nuestro organismo que pasar y vivir con las secuelas de esta enfermedad. No podemos, tenemos que tener nuevas y correctas elecciones, porque el conocimiento ha llegado en una manera diferente. Tenemos un conocimiento de la situación en este tiempo. ¿Y saben quién nos los puede dar? Solamente el Cristo resucitado, el Hijo de Dios que se levantó de la tumba y que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí. Qué error tan grande está viviendo la humanidad y como creación lo sabemos. Hemos sido enseñados que el nombre del Señor, la Yud, la Hei, la Bao y la Hei. La creación de este lugar de la sabiduría pecó contra una porción del nombre del Señor. Aquí está, sabiduría, entendimiento, conocimiento. Y el último, que es nuestra creación presente, tiene que ver con la prudencia. Y no es cierto que en este tiempo la gente está siendo muy imprudente. Estamos viendo los números, quizás reales o inciertos o ciertos, pero estamos viviendo los que ya hemos pasado por alguna situación más difícil en esta pandemia. Y hermanos, ¿cómo estamos siendo de imprudentes? ¿Cómo está siendo la gente de imprudente? Nos dicen semáforo verde y creemos que semáforo verde es quitarnos el cubrebocas, de salirnos a festejar todo tipo de eventos, y no es cierto. Aun cuando nos siguen diciendo, necesita seguir en casa, necesita traer cubrebocas, y ve usted noticias de gente que se toma golpes con alguien en algún lugar público porque le dicen el cubrebocas y cosas. No nos enseña más que nuestra propia imprudencia. Hermanos, al llegar al escalón número 4 y el que Dios enderece nuestras veredas hacia arriba, por lo menos la hermana explica en este tiempo, en ese estudio, 8 sendas hacia arriba, 8 sendas abajo en el Cristo crucificado y en el Cristo resucitado. 8 sendas, hermanos, es con la intención de que nosotros, después de pasar por toda la crucifixión,
en el ámbito que usted se esté moviendo, usted tome la decisión de que Dios enderece sus veredas para que usted y yo tomemos correctas, acertadas elecciones. Miren, hermanos, admitamos, veámonos y parémonos frente a un espejo y admitamos que si nosotros hubiéramos tomado las elecciones correctas en algún aspecto de esta pandemia, eso hubiera cambiado las cosas. Y créanme lo que más de uno diríamos, si yo lo pudiera haber evitado, lo hubiera hecho, hubiera tomado una elección diferente, hubiera sido prudente. Pero ¿qué creen? Esa es nuestra naturaleza, ¿ok? Entonces, llegamos a nuestro cuarto escalón, vamos a avanzar para terminar este versículo que estamos analizando que nos habla precisamente de nuestra confianza espiritual en Dios y que es como una escalera. Está en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 8. Y continuamos con nuestra escalera, nos quedamos en el escalón número 4 y la escritura dice en el mismo versículo, en el capítulo de Proverbios 3, de 5 al 8, nos quedamos, Él enderezará tus veredas. Y luego vuelvo a abrir esta escalera aquí, 1, 2, 3, porque son 7 escalones. Ya vimos 4, nos vamos por los 3 últimos y dice en el quinto escalón, no seas sabio en tu opinión. No ser sabio en nuestra propia opinión. Otra traducción de la escritura dice, no seas sabio ante tus propios ojos. ¿Por qué? Porque nuestros ojos solamente se dejan guiar por lo que ven. ¿Se acuerdan cuando Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí para hacerlo rey? Vio a uno de ellos, los veía fuertes, ¿verdad? Como para ser el prospecto rey de Israel. Y vino Dios y le dijo que no se dejara guiar por lo que sus ojos veían, porque Jehová veía el corazón, el interior de la persona. Bueno, es lo mismo. Y en aquel caso no era ninguno de esos hijos que estaba presentando Isaí a Samuel, sino que el profeta, sino que era David. Y lo mandó traer porque le preguntó, ¿no tienes otro? Y ya le dijo, sí, tengo uno que está allá, pero pues para su papá era alguien insignificante que estaba en el campo cuidando a las ovejas. Pero realmente él fue el que escogió a Dios como rey sobre Israel. Y bueno, esta es la idea, no ser sabio ante tus propios ojos. Si se dan cuenta, este escalón quinto está como repetido, podríamos decirlo, del escalón primero, donde dice el segundo, no estribes en tu prudencia, o sea, no confíes en lo que tú sabes. En este está diciendo, no seas sabio en tus propios ojos. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros solamente vemos a ciencia cierta a lo que físicamente podemos ver externamente, por decirlo así, pero realmente poder ver en el interior es otra cosa. Por eso es que Dios nos dice, no seas sabio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos nuestra sabiduría y somos sabios en nuestra propia opinión, lo que ven nuestros ojos, lo único que deja ver en nuestro ser es nuestro orgullo, nuestro propio orgullo. ¿Sí? Porque según nosotros creemos que eso es lo correcto, creemos que eso es lo inteligente, lo comprendible, porque está hablando de no ser sabios, ¿sí? Pero no podemos comparar nuestra sabiduría con la sabiduría de Dios. Él sabe, Él es eterno, les vuelvo a decir, Él es infinito. Por lo tanto, nos conviene apoyarnos en su sabiduría y no apoyarnos en la nuestra. Amén. No seas sabio, no pienses, mira, nosotros solamente tenemos el 90% que de alguna forma es inconsciente en nosotros y solo el 10% es consciente. Eso nos deja ver entonces la capacidad que tiene nuestra vista, nuestra opinión con respecto a la vida y con respecto a Dios.
Por lo tanto, Él nos sugiere, si tú quieres ascender por esta confianza, esta escalera de confianza espiritual y vivir por encima de esto que estás pasando, aprende a no ver las cosas con tus propios ojos, porque solamente ves el 10% que estás consciente, el 90% no sabes nada. Y el único que sí sabe todas las cosas es Dios. Y cuando nos dejamos guiar por nuestros propios ojos, hermanos, salta el orgullo en nuestro corazón. Por lo tanto, nos conviene no ser sabios en nuestra propia opinión. Y luego el sexto escalón dice la palabra del Señor, teme al Señor. Temor. No está hablando de miedo, está hablando de temor y tiene que ver con la reverencia. Miren, hoy en día la gente le está importando muy poco, inclusive el que él pueda ser la persona que traiga o que contagie a la familia. No estoy diciendo de aquellos que por necesidad tengan que salir a trabajar, por favor, no me malinterprete. Quiero que como iglesia entendamos, estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos viviendo y siendo partícipes del tiempo en el que el Señor Jesucristo ya viene por nosotros en el rapto. Por lo tanto, nos conviene vivir confiados, pero confiados no en nuestra propia mente ni en nuestra propia opinión y teniendo el respeto, la reverencia. ¿A quién? A Dios, hermanos. Miren, yo he visto que ahorita con este virus ni la gente le tiene respeto al virus porque le está dando muy poca importancia, si yo diría nada, el que vayan y estén en lugares públicos y sabiendo que pueden venir a contaminar, a contagiar. Hermanos, Dios nos va a llamar a cuentas. Dios nos va a pedir cuentas de lo que hagamos y del respeto, la reverencia. La Biblia dice en el Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hermanos, si tú no temes a Dios que te dio la vida, no respetas al Dios que está permitiendo toda esta pandemia por causa del pecado. No estoy diciendo que la gente que murió estaba en pecado, por favor, no es eso. Estamos hablando de que Dios ha permitido esto por toda la maldad que está. Hermanos, si no tienes respeto a un Dios que hace todas estas cosas, pues yo no sé entonces a quién vamos a respetar. Les decía, no tienen respeto el que saben que el virus es contagioso y de todas maneras la gente sigue haciendo lo que quiere sin importarle que él cobre vida y a veces vida de la misma familia. Dios nos tenga misericordia, Dios nos ayuda. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos respetar, porque de lo contrario, si nosotros no tenemos ese respeto, ese temor a Dios, estamos siendo desdeñosos, o vamos a decir desdén. Estamos siendo alguien que practique el desdén. ¿Por qué? Porque no nos importa. Y que se muera él, al fin que no me morí yo. Al fin que no se murió alguien de mi familia. Ha sido muy triste. En algunos días alguien me platicaba, alguien muy cercano, y decía, sentí muy feo, Marta, el que en la familia alguien dijo, pues gracias a Dios no nos pasó nada, estamos bien a pesar de que nos contagiamos. Y esta persona me decía, ¿sabes? Sentí como un puñal en mi corazón, dice, porque a ellos no les pasó nada, a pesar que somos mis tíos, mis primos, mis parientes cercanos como familia que nos contagiamos, pero a mí se me murió mi esposo, me decía esta persona. Y se dan cuenta, hermanos, cómo al no tener temor, respeto, reverencia a Dios que está mandando toda esta pandemia y que nosotros tenemos que acatarnos para de verdad de estar diciéndole al Señor, Señor, yo soy culpable, en menor o mayor grado soy culpable de que esto esté pasando. Somos desdeñosos, desdeñamos a la creación, desdeñamos al otro y decimos, ay, es que a mí gracias a Dios no me pasó, pero sabes, a alguien sí le pasó o a alguien sí le está pasando. Pero todo tiene que ver porque no tienes temor, no tienes respeto de Dios mismo. Por lo tanto, no tienes respeto de nadie. ¿Por qué? Porque no crees en un Dios que puede quitar o dar la vida o en una persona que Dios lo creó como una hermandad, como alguien, como parte de la creación de esta tierra. Hermanos, está diciendo este escalón, teme al Señor, ten temor en tu corazón. Y el último escalón con el que estamos terminando esta escalera de confianza, está ahí también en nuestra Biblia, apártate del mal. Entonces aquí está temor y bueno, aquí está apártate, apartarse del mal. Estamos terminando. Gracias a Dios por su palabra. Apártate del mal. La palabra mal es miseria, dolor, aflicción. Es, hermanos,
saber que a ninguno de nosotros nos gusta esta miseria, este dolor, esta aflicción que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, ¿o sí? A ninguno. Voy a poner esta palabra desdén aquí para que no se confunda en el escalón. No desdeñemos, hermanos, a la hermandad, a la creación, respetando a Dios, reverenciando a Dios, respetaremos a su creación y a la hermandad. Bueno, apartarse del mal. Les decía, ninguno de nosotros quiere sentirse afligido o miserable, miseria, o en dolor. Creo que no, porque esta es la palabra mal. Muchos podemos interpretar o decir que mal es pecado. No, está diciendo que la palabra mal es miseria, congoja, aflicción, pena. Ninguno de nosotros, si nos dieran a escoger, no lo escogeríamos. Y Dios nos dice, apártate de ello, hazte a un lado. De tal manera, hermanos, que sabemos que hay miseria, hay dolor y hay aflicción que Dios va a traer y que es inevitable, por como les decía en la escalera anterior o en la parte que estábamos viendo en el punto número 3 y 4. Hay cosas que tienen que llegar, tarde o temprano el dolor a nuestras vidas va a llegar porque Dios quiere que nosotros ahí le reconozcamos, pero otra cosa es que nosotros nos metemos por nuestra propia cuenta, que nosotros busquemos la miseria, el dolor y la aflicción, y vuelvo a lo mismo, estamos en tiempo de pandemia, hermanos, hagamos caso, hagamos caso. Ahora, cuando el Señor nos lleva al mal, a la miseria, al dolor y a la aflicción, porque es inevitable, porque Él está diciendo, apártate del mal. Está diciendo, no vivas, no te quedes a morar en ese dolor, en esa aflicción. Uno, cuando ha perdido un ser amado, uno podría preguntarse, ¿hasta cuándo voy a dejar de extrañar? ¿Hasta cuándo voy a dejar de sentir este dolor, esta miseria, esta aflicción que estoy sintiendo? He oído personas que dicen 1 mes, 3 meses, 5 meses, 1 año, 2 años. He oído a otras que los comentarios son, tengo 16 años que mi esposo falleció y lo sigo extrañando. Y bueno, ¿cuál es la idea aquí? No es de que no nos duela, no es de que no sintamos pena. De verdad, si usted me pregunta, a veces quisiera estar platicando con cada uno de ustedes y darles mi experiencia y decirles que esto es horrible y que esto es muy triste, muy difícil, este dolor, esta miseria, pero está diciendo aquí, apártate. O sea, no podemos quedarnos viviendo ahí, y vuelvo a decir, no es de que tú no recuerdes a tu ser amado, no es de que tú te quedes con lo mejor que él te dio, esa persona te dio. Una de las cosas, y que yo poco he externado en las transmisiones, es cuando pude reconocer al pastor y me llamaron para verlo, identificarlo, es un protocolo a seguir en el lugar. Los médicos que estaban ahí, la trabajadora social asistiendo a las personas, como en mi caso, pues te brindan ayuda de cualquier forma para que, pues en una psicológica, en otra emocional y bueno, aún médica. Y cuando lo vi, ya sé que muchos se conectan o al principio se conectaban a las transmisiones cuando empecé a transmitir yo, sobre todo yo en este caso, era por morbo, porque había 45, yo veía a los conectados y yo decía, era por morbo, me atrevo a decir por morbo porque ahora han bajado y no es problema. A mí mi esposo me enseñó en Dios que no predicamos para que alguien esté ahí. Gracias por es que usted está ahí. De verdad no sabe cuánto le agradezco que usted está ahí para escucharme, como usted lo oyó muchas veces de boca de nuestro pastor, que estuviéramos agradecidos ustedes por tener a alguien quien les predica y nosotros como predicadores tener a alguien que nos escucha, porque entonces ¿qué haríamos si nadie nos escucha, verdad? Pero así fuera uno el que estuviera conectado, hermanos, gracias. Pero le agradezco, pero sé que hay muchos que por morbo están a veces conectados o estuvieron en el inicio diciendo, a ver cómo se ve la pastora, a ver qué hace, a ver qué dice. Hermanos, no es el punto. Y estoy externando a este tiempo, y en los tiempos que Dios me permita hacerlo, lo seguiré haciendo, pero es el tiempo de Dios. Y pude ver a mi esposo dormido, realmente él estaba dormido, no tenía cara de angustia, no tenía cara de dolor. Y una de las cosas que la trabajadora social y los médicos externaron, cuando me vieron la reacción que tuve al ver a aquel hombre, aquel ser humano, aquella persona que Dios me regaló en vida y que sigo extrañando y seguiré extrañando, fue solamente decirle gracias. Gracias, Ar,
por cuidarme, gracias por amarme, gracias por cuidar y amar a los hijos, por perdonarme. Gracias por haber cuidado en tu ministerio a toda la gente que puso en tus manos y en tu camino el Señor. Y después, la trabajadora social me decía, admiro esa entereza, admiro ese valor, esa fortaleza para poder ver a su esposo, porque cualquiera que no sabe, él no se fue grave, él se fue caminando, manejando, y bueno, muchos detalles ahí. Pero a lo que voy es, hermanos, que si hay dolor, si hay miseria, si hay aflicción, y voy a llorar hasta el día que tenga de que llorar, pero este último escalón dice, Dios, apártate del mal. No vivas en el dolor, del sufrimiento, del extrañamiento, de la miseria, de la aflicción, aunque estés con el puñal bien clavado en el corazón. Y es por eso que estoy predicando. Y es por eso que me dirijo a ustedes, porque hermanos, yo sé que hay más de uno, no solamente que ha llegado a esta gravedad de que un ser amado se haya ido a la presencia de Dios, pero también porque estás con las secuelas del COVID, o porque estás con la situación económica en casa, o porque tienes problemas con tu matrimonio o en los hijos, qué sé yo. Pero el Señor, el último, ten confianza. Esta es la escalera de la confianza espiritual, y el último punto que estamos diciendo es apártate del mal. O sea, hay un tiempo de duelo, hay un tiempo de extrañamiento, hay un tiempo, sí, el tiempo que tenga que ser, pero no te quedes ahí. No hagas tu casa, no te quedes viviendo ahí, porque entonces el Señor dice, ten confianza. Tú sabes dónde está tu ser amado, tú sabes que habrá economía en tu casa, tú sabes que ese problema se resolverá. No te quedes ahí sufriendo, no te quedes ahí en el dolor y en la miseria y en la aflicción. Apártate de ella, no hagas tu casa en ese lugar de dolor. No dejes que el diablo llegue con sus pensamientos, porque lo ha llegado conmigo. Nunca vas a dejar de sentirte tan miserable, porque tu vida cambió de la A a la Z. De persona como pastora, y ha venido, pero entonces y con esto quiero terminar, 1 Corintios 2:2, es un versículo que debemos aprendernos de memoria. La palabra de Dios dice, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. No vamos a prestar atención con ideas, palabras, situaciones, y me lo estoy diciendo a mí misma, hermano. Pero lo comparto contigo para que sepas qué debemos hacer tú y yo, y subir esa escalera de confianza espiritual en Dios y de decir, no voy a querer saber nada de nadie ni de nada. Porque esta palabra, proponer, que dice el apóstol aquí, no me propuse, significa considerar. En otras palabras, no voy a considerar algo entre ustedes, o el mismo diablo que viene con palabras y frases o ideas o pensamientos o cosas que quiere insertar en mi corazón. No lo voy a considerar, porque estoy decidido a no saber nada de nadie ni de nada, sino solamente de Jesucristo y a este crucificado. Y termino con esto, porque también esta palabra proponer significa faja o ceñir. Ceñir o faja. Todos sabemos que es una faja, que es ceñir. Y precisamente ceñir son los lomos de nuestra mente. Es aquí, hermanos. Es aquí. Es que el Señor venga y que nos haga proponer en nuestra mente y nos ciña de tal manera, hermanos, que se restrinjan todo tipo de miseria, todo tipo de dolor, todo tipo de aflicciones. Por eso que nosotros, los hijos de Dios, cuando vamos a dejar a un ser amado a un panteón, aunque nos está doliendo todo lo que nos está doliendo, hermanos, nosotros alabamos a Dios porque sabemos a dónde van nuestros seres amados, a dónde están. Y nosotros sabemos que aunque estemos padeciendo económicamente, el Señor habrá de hacer lo que sea necesario para traer pan a nuestras mesas. Y aunque esté la situación en este tiempo como esté de cabeza, nosotros no vamos a poner nuestros ojos en nuestra propia idea, en nuestra propia consideración, sino lo vamos a poner en Dios. Y entonces podremos decir, hay un canto que yo he oído y la letra más o menos dice así: es muy fácil decir Señor cuando todo va muy bien, ¿verdad que sí, hermanos? Pero luego entonces dice, brille o no brille el sol, haya o no haya luz, yo te voy a agradecer lo mucho que tú me amas.
en mucho o en la nada, en riqueza o pobreza, sé que tú de mí siempre te acordarás, siempre te acordarás. Hermanos, esa es la escalera, creámoslo. Fiarnos de Jehová, no estribar en nuestra prudencia, reconocerlo como nuestro dueño, Él enderezará nuestras veredas y no vamos a volver, reincide, no tienes que ser sabio ante tus propios ojos, no porque veas que ya esto está, porque lo vemos, hermanos. Y decimos, no, creo que ya, ahora sí, ya fue el acabose. No, pon tus ojos en Dios. Haya o no haya sol, brille o no brille, salga la luz o no salga, llueva o no llueva. Dice, yo te voy a agradecer en la pobreza, en la riqueza, haya o no tenga, Señor, de todas maneras, tú te vas a acordar de mí. Y lo último, hazte un lado de lo que te está doliendo. Yo oro en los momentos de los alimentos y le digo a Dios, Señor, te doy gracias y quiero que nos ayudes a vivir en este dolor que estamos pasando. Porque si hay alguien que se puede acordar de nosotros, es Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tenemos que confiar en ti, debemos confiar en ti, Señor. El tiempo, la vida no es nuestra, es tuya. Si nos enfermamos, si no nos enfermamos, también es decisión tuya. Permítenos subir por esta escalera. Permítenos, enséñanos a no confiarnos en nosotros, sino a confiar en tu nombre, en tu naturaleza, porque la naturaleza de tu nombre es amor, es perdón, es gozo, es paz. Señor, ayúdanos a recorrer cada uno de estos escalones y ayúdanos a ver, Padre, que tu palabra es real, que si de verdad queremos estar libres de aflicción, libres de dolor, libres de sufrimiento, ese mal que nos aqueja por causa, Señor, de lo que ha pasado en esta pandemia y de lo que está pasando, Señor. No es que nos sintamos, no es que no nos importe. Claro que sí, Señor. Pero, Padre, no vamos a morar en otro lugar que no seas tú. No vamos a hacer nuestra habitación en el dolor y en la aflicción que nos está carcomiendo, Padre, por falta de dinero, por falta de salud, por falta de vida, Señor. No. Ayúdanos a no proponernos. Ciñe nuestra mente con tu verdad, Padre, y ayúdanos a entender que siempre te vas a acordar de nosotros, ya sea, Señor, que vivamos, sigamos aquí, o ya sea que tengamos que ir, Señor, o ya sea que tengamos que padecer. Señor, aquí estamos, por favor, danos fe, danos confianza en ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Espero que haya sido claro, hermanos, esto ha bendecido mi vida, de verdad, no saben cuánto. Trato y en Dios busco que sea lo que Dios va a bendecir primero mi vida para poder bendecir la vida de usted. Y bueno, vamos a orar por las ofrendas de la casa de Dios. Quiero regresar a este libro en Proverbios por una razón, porque después de que dice esto, se los voy a leer. Dice el capítulo 3 de Proverbios, voy a leer del 1 al versículo 8. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Y desde el 5 al 8 comenzó en nuestra escalera. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te estribes en tu prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. El versículo 8, ese es el regalo de Dios. Ay, hermanos, esto está poderoso. Ya no llegué hasta allá, pero rápidamente. Será tu medicina a tu ombligo. En otra traducción dice, será medicina a tu cuerpo. Bueno, el ombligo es una parte esencial que lleva vitaminas, proteínas y todo ello. Si usted quiere investigar más, es algo que te conecta desde el interior a tu madre y después cuando nacemos, pues bueno, solo es el recuerdo de que estuvimos dentro de nuestra mamá. Pero básicamente está diciendo el regalo de Dios cuando tú subes por esta escalera que acabamos de poner en este tema, al último está diciendo, será medicina a tu cuerpo, porque les decía ombligo otra traducción es cuerpo, y es la medicina para nuestro cuerpo. Hermanos,
para todo lo que somos. Si hay algo que necesita ser vitaminado, fortalecido en este tiempo y nos están diciendo para levantar las defensas, y no lo dudo. Hay algo que la hermana Satoko hacía con nosotros en el Instituto Bíblico. Ella era la directora y cuando orábamos por los alimentos, ella decía: Señor, pon en los alimentos aquellos requerimientos de vitaminas, minerales, proteínas que tus hijos necesitan, porque no era realmente una dieta balanceada. No estoy diciendo con eso que usted no la proponga y no la busque en su casa si tiene las posibilidades, pero lo que yo descubrí en esos años y que hoy vengo y lo sigo practicando es lo mismo. Señor, danos las vitaminas, los minerales, etcétera. Y dice esta porción, el regalo de Dios en el versículo 8, será medicina a tu ombligo, a tu cuerpo, serán los nutrientes. Digo, el ombligo trae los nutrientes, el oxígeno dentro del bebé, de la mamá del bebé. Y bueno, está diciendo la Biblia, dará medicina a todo tu cuerpo. Traerá las vitaminas, los requerimientos. Hermano, sé que estamos en dificultades económicas, pero haga suya esta porción, haga suya esta escalera de confianza, y el regalo de Dios va a ser, vas a tener salud, vas a tener las vitaminas, las proteínas, pero también está hablando de la parte espiritual. Serás alguien sano, no alguien que no te pase lo que les pasa a todos. No, sí nos va a pasar, por lo que les acabo de decir, todos algún día tendremos que pasar por el lado del dolor, por el lado del placer, tarde o temprano, poco, mucho tiempo, qué sé yo, eso no lo determino yo. Si a mí me lo hubieran pedido, yo no lo hubiera escogido, pero Dios sí lo manda. Entonces, traerá salud a nuestro cuerpo. Y dice, y tuétano a tus huesos. Tuétano, los huesos son el esqueleto que sostiene el cuerpo. Y el tuétano, pues obviamente es la parte interna de los huesos y tiene también todas sus propiedades para que se genere ahí la vida, la sangre, hermano, y está diciendo, ahí tendrás la vida. ¿En quién, hermanos? En Dios, cuando nosotros vamos a poner nuestra confianza como el rey de Asa, viendo que lo que tenemos quizá contra lo que no tenemos es demasiada la diferencia, pero sabemos que el que sí tenemos con nosotros es a Dios mismo, al Hijo de Dios viviendo dentro de nuestros corazones. Y por último, para orar por las ofrendas, dice, honra a Jehová de tu sustancia. Eso es lo que hacemos cuando damos nuestros diezmos, cuando damos nuestras ofrendas, cuando le damos a Dios lo que le corresponde. Hermanos, honra a Jehová con tu sustancia. Sé que gastas energías, fuerza, y por lo tanto, hermano, necesitas honrar a Dios. Dios no nos pide mucho. Sin embargo, eso que te pide, quiere que lo honres. Amén. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedir que bendiga las ofrendas de la casa de Dios. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo en tu palabra y por las ofrendas, la sustancia que cada uno de tus hijos habrá de enviar a tu casa, habrá de depositar. Amado Señor, ayúdales en sus trabajos. La sustancia que ellos dan solamente es una representación de la sustancia que utilizan y que adquieren cuando van a trabajar y gastan sus energías. Padre, fortalece sus cuerpos, Señor, dales vida, dales salud, ayúdanos a vivir en este tiempo con los requerimientos ciertamente que se necesitan para hacerle frente a esta pandemia, pero Señor, también espiritualmente, ayúdanos a estar fuertes, ayúdanos a tener esa energía necesaria. Bendice los cuerpos, las vidas, las fuerzas, y gracias, Padre, porque al darte a ti sabemos que tú también nos vas a honrar, porque así dice tu palabra, honra al que honra merece, y si nosotros te honramos, Señor, tú también nos honrarás. Cuán agradecidos estamos por ello. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, hermanos, gracias por sus ofrendas, sus diezmos que mandan a la casa de Dios. Queremos recordarles que hay clases de jóvenes con el hermano David, la hermana Nancy. Por favor, muchachos, conéctense con los hermanos en sus tiempos. También tenemos el material de matrimonios. Por favor, los matrimonios, esténse al pendiente, hermanos. Si usted no invierte, como decía y siempre nos dijo nuestro pastor, si usted no invierte en su matrimonio, nadie lo va a hacer. Quizá usted diga, es que ya estamos grandes, es que ya hemos pasado por muchas peripecias. Bueno, sí, hermano, pero está vivo. De verdad yo diera mucho porque el pastor estuviera con nosotros. Pero, hermano, usted tiene a su esposo, a su esposa, siga trabajando, siga haciendo, tiene el material, úselo. También recordarles que las maestras están en Zoom con las clases de los niños. Ayude a su niño a conectarse.
hermanos, es mejor que no tener nada para ellos. Yo sé que son tiempos muy cansados ya de estar en línea, los niños están aburridos, pero hermano, créamelo, es eterno la vida de su hijo también, y él va a ser la esposa del Cordero. Estamos a punto de estar también, si Dios nos presta la vida, mandando nuestra semana de EBDB, estése al pendiente. Al mismo tiempo estaremos teniendo clases para los hermanos adultos y jóvenes de la misma semana, solo que por la tarde, para que usted vaya haciendo espacios y también que los niños aprendan en la mañana, usted y yo lo aprendamos en las tardes, y sobre todo con el tema que ellos están llevando. Será interesante porque, hermano, ¿quién de nosotros no ha estado estresado en esta pandemia? ¿Quién de nosotros por el tiempo, el confinamiento, por lo que nos falta, por lo que sea? Hay muchos motivos, pero hay algún tema que estamos escogiendo y que a la luz de la palabra uno dice, wow, qué emocionante saber de esto, de verdad. Vamos a despedirnos, nos vemos en las 5 de la tarde. Todos con la bendición, levante sus manos ahí donde está. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.